Vamos a leer entonces, hermanos, versículo 17 al 24. Amén. Vamos a leer uno yo, uno ustedes, y en el último nos vamos a unir todos. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: he aquí, tú eres llamado judío y reposas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y apruebas las cosas que son más excelentes, siendo instruido por la ley. Y confías que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Doctor de los hechos, maestro de ellos, que tienes la forma del conocimiento y la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de hurtar, adulteras. Tú que dominas los ídolos, haces sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, por transgresión de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado Por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Cuánta responsabilidad hay en aquellos que conocen la palabra de Dios? ¿Cuánta responsabilidad hay en aquellos que se han dedicado a instruir a otros por la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, de la responsabilidad de un maestro. Pero le he titulado el mensaje como la palabra de Dios dice en este momento. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es lo que vamos a ver en esta hora. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo nos está hablando precisamente con algo referente a aquellos versículos antes que hemos visto. Hemos visto que hay personas que son judíos naturalmente, pero que no llevan a cabo la ley del Señor. Y sin embargo, el apóstol está mencionando de ciertos gentiles que sin conocer la ley, ellos están llevando la ley en su corazón y haciendo la voluntad de Dios. Entonces sabemos el contexto de este capítulo, que nos habla precisamente de que no es judío aquel que lo es por nación, sino aquel que obedece a la palabra de Dios. Pero por otro lado, en este momento el apóstol Pablo nos está enseñando la confianza que hay en un hombre por poseer la voluntad de Dios en sus manos, por saberse que es de una nación amada por Dios y confiar en ello. Y para que nosotros podamos entender esto, hermanos, quiero llevarlo a un contexto actual. Tenemos una iglesia, gracias a Dios. Pertenecemos a una iglesia local. Y esta iglesia tiene que hacerlo su iglesia. Es mi iglesia, ¿sí? Es su iglesia. Es la iglesia de cada integrante que estamos en este lugar. Tiene que hacerlo suya, pertenecer, tener ese sentimiento de pertenencia a este lugar, para ser comprometido con el Señor, para tener compromiso con Él, para decir: Señor, ¿qué puedo hacer en tu casa? ¿Qué puedo hacer en mi iglesia? Para eso es que nosotros tenemos que tener ese sentimiento de pertenecer a ella. ¿Sabe por qué muchos no quieren participar en algún ministerio o no quieren ser parte de algo que se lleva a cabo en la iglesia? No quieren tener compromiso. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de evadir ese compromiso? Sentirse como un invitado, ¿verdad? Hay personas que llevan años acá, pero pareciera ser que son invitados. Entonces es necesario, hermanos, que empecemos ya a tener pertenencia en esta casa. Amén. Es nuestra iglesia y tenemos que tener. Ahora, con respecto a eso precisamente, hermano, usted sabe que esta es su iglesia. Usted conoce los servicios que se llevan en su iglesia, los horarios que se tienen en su iglesia, y puede ser que usted pueda confiar de lo que su iglesia realiza. No sé si me doy a entender, pero el apóstol Pablo está diciendo acá en el primer versículo que estamos leyendo, dice: he aquí tú eres llamado, ¿qué? Judío, un nombre, un título, alguien que es nombrado conforme a una nación, y no cualquier nación, sino la nación que Dios ama.
Amén. Entonces dice, y aquí tú eres llamado judío. ¿Y cuántos de nosotros somos llamados cristianos? Hay un título. ¿Somos llamados qué? Cristianos. Y dice acá el apóstol Pablo, aquí tú eres llamado judío. Y dice, reposas en la ley. O sea, cuando habla de reposo, habla de descanso. Él descansa, el judío descansa en la ley, confiando que él tiene la voluntad de Dios. Hermano, ¿usted en qué descansa de lo que su iglesia hace? Nosotros en nuestra iglesia tenemos buena doctrina, pero usted no la practica. Pero su iglesia tiene buena doctrina. Es una iglesia diligente, pero usted no lo es. Es una iglesia ganadora de almas, pero usted no va. Es una iglesia que da para misiones, pero no di, ni prometí. No sé si me doy a entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en la carta a los romanos. Dice, un judío que se está tranquilo porque es judío. Está tranquilo porque tiene la voluntad de Dios y se gloria de Dios. Porque se sabe amado por Él. ¿No se parece mucho a la iglesia actual? Pudiéramos llegar a pensar en ese momento que quizás sí. Siguiendo el contexto de la carta, hermanos, el apóstol Pablo está tratando de exponer el problema que tienen los judíos durante siglos que han tenido. Ellos han recibido la voluntad de Dios, pero ellos no han obedecido a Dios. Ese ha sido el problema. El judío descansa en la ley, pero no obedece la ley. ¿Sí? Él hace mención de que el judío reposa en la ley, su confianza y tranquilidad viene a ellos sabiendo que les ha sido entregados a ellos la voluntad de Dios, pero quizás su altivez no le ha dejado ver cuánta necesidad tiene, tanto como un gentil también lo tiene. El tener una buena iglesia no nos hace a nosotros buenos miembros. El tener una iglesia con convicciones no nos hace a nosotros hombres o mujeres con convicciones. Un dicho muy popular de mi pastor, como decía, el estar en un garage no me hace un Volkswagen. Yo puedo estar en un garage, pero no soy un carro, para que sea tratado como igual. El estar en una buena iglesia, hermanos, no nos hace buenos cristianos. Y tenemos que reconocer esa necesidad en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo nos está mostrando la altivez y la soberbia que puede llegar en la vida de una persona cuando es llevada por los títulos solamente y por las tradiciones o por... Él está depositando su confianza en algo, pero solo porque se le ha dado, no porque lo practica. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, el tema en general que estamos viendo acá es esto. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Quizás esto es lo que resaltó el apóstol Pablo ante estos judíos. Porque estos judíos tenían la ley, tenían la escritura para saber la voluntad de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Esto los hacía a ellos con el tiempo que fueran maestros, que enseñaran a otros. El problema es que no estaban siendo buenos maestros, porque enseñaban una cosa, pero su conducta manifestaba otra. Entonces, eso es lo que vamos a ver en términos generales el día de hoy, hermanos. Primer cosa, guías que no conocen la dirección. Imagínese por un momento que usted va a ser guía de una persona, pero usted mismo no sabe ni siquiera dónde va. ¿Qué va a hacer? No va a poder llevar a esa persona al lugar correcto, lo va a extraviar más.
A mí me pasó con mi mamá en estos días, el día lunes precisamente fue, el día lunes o ayer martes. El lunes, ¿verdad? Fui a dejar a mi madre con mi hermano y pues yo no conozco allá por Terán. Y yo le dije a mi mamá, ¿pero usted conoce? Sí, yo conozco. Ah, bueno, pues lo voy a ir a dejar, que ella quería que la dejara por sus maletas, estaba un poco pesada. Y lo voy a dejar, y yo bien confiado. Y la guía que me llevaba mi mamá, ¿verdad? Era la guía. Resulta ser que nos perdimos. ¿Sí? Agarró por otro lado el colectivo y después ya ni sabía, ¿y dónde estamos? Y allá se ve un cerro. Creo que ahí ya está, ya es el otro, ya es una, no sé cómo se llama, donde está el Cristo. Ya es el otro lado de Copolla, dice. Ya andamos bastante lejos, ¿verdad? Y según ella me iba a guiar. Qué tremendo es pensar que podemos guiar a alguien y a lo mejor vamos a perderlo juntamente con nosotros. Por eso es importante ver esto. Guías que no conocen la dirección. Guías que no conocen la dirección. La palabra de Dios dice allá en Mateo capítulo 23, versículo 15. Vea, el primer versículo que vamos a ver en esta tarde. 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Oiga, vea, quiero que vea primero. Aquí estos hay que el Señor menciona, se lo menciona a conocedores de la palabra de Dios, judíos que ciertamente estaban orgullosos de ser judíos. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús le decía a los judíos que les decía sobre su nacionalidad, ellos decían, naturalmente nosotros somos hijos de Abraham. O sea, si hay algo de lo que los judíos podían estar orgullosos, era de ser judío. ¿Amén? Entonces, dentro de estos judíos, el Señor está refiriéndose a ellos, hacia los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los encargados de hacer copias fieles de la palabra de Dios. ¿Cuál era el trabajo de un escriba? Hacer copias fieles de la palabra de Dios. Quiere decir que algo sabían ellos. Imagínense tener una copia exacta de la palabra de Dios. Algo se le tiene que pegar. Ellos conocían la ley del Señor. Pero por otro lado estaban los fariseos, que eran los religiosos de ese entonces, que no solamente guardaban la ley, no solamente hacían muestra de que leían la ley con sus filacterias. Las filacterias que menciona la palabra de Dios eran unos ornamentos de cuero que servían para poder meter rollos de porciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, un rollo de Jeremías. Aquí andaba un rollo de Jeremías. Y agarraba el fariseo, y se ponía a media calle y sacaba su rollo. Y la leía para sentirse orgulloso de que él podía leer en cualquier lugar. A veces no leemos en casa, pero queremos que vean que le voy a poner todos los puntitos a mi jefe para que digan que leo. ¿Verdad? O voy a leer ahorita, ando mi Biblia ahí, pero no la lee, solo la anda cargando. ¿Sí? Entonces, eso hacían los fariseos. Andaban sus filacterias para demostrar que ellos andaban cargando con la ley. Pero oiga, a estas personas el Señor les dijo lo siguiente. Dice la palabra de Dios, versículo que estamos leyendo, 15, dice: porque rodeáis, dice, el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. O sea, el Señor les estaba diciendo directamente: ustedes son hijos del infierno. Y cuando ustedes enseñan a otro, lo que pasa es que lo hacen 2 veces más que ustedes. O sea, salen buenos discípulos, porque son 2 veces más rebeldes que ustedes. Entonces, 2 veces hijos del infierno. Yo les explicaba en cierta ocasión que es un prosélito. Un prosélito es un extranjero que se trata de allegar a las costumbres judías. Entonces lo agarra un judío y le enseña las tradiciones, las ceremonias y la palabra de Dios, y se hace un prosélito. Entonces, ¿qué tiene de bonito para el prosélito? Más bien para el maestro, porque ya tiene un discípulo, ¿no? Y en eso había cierto orgullo, en que podía tener discípulos.
Entonces el Señor le dice a estos que conocen la ley, que conocen la palabra, dice, le hacen ustedes 2 hijos del infierno más que ustedes. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos dirección. Hermanos, cuando nosotros queremos enseñar a otros, pero ni nosotros mismos tenemos dirección, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer más rebelde que nosotros. Si nosotros somos rebeldes ya de por sí, nuestro discípulo va a ser el doble. Por eso debemos tener dirección. Debemos de ser guías que sepamos a dónde vamos. Amén. Guías que sepamos que estamos caminando en el camino perfecto que es del Señor. ¿Es posible llevar a alguien por un camino tan errado? Sí. Cuando se está en tinieblas y no se puede ver por dónde se camina. Pero oiga bien, la altivez de espíritu no deja que esta persona se deje guiar por otro. No, déjame, yo voy a llegar, ahí voy, ¿verdad? O sea, este quiere guiar a otro, pero este mismo no quiere que alguien lo guíe, sabiendo que está en tinieblas. Es por eso que es imposible, hermanos, tener buenos maestros si estos primero no tienen dirección. Usted debe tener un propósito bien trazado como hijo de Dios. Saber cuál es su propósito. Si usted no sabe el propósito que usted tiene al venir a esta tierra, cuánto menos lo tendrán sus discípulos, aquellos a los cuales usted quiera compartirles. Amén. Entonces Mateo 15:14, más atrás, ahí donde estamos, Mateo 15:14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: dejadlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. Lo que Dios quiere evitar en nuestra vida es que nosotros caigamos en el hoyo y que llevemos a otros juntamente con nosotros. Por eso el Señor nos ha dado una dirección. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino. Y como maestros sabemos que no somos nosotros ni nadie más que puede llevarnos al cielo, solamente Cristo. Esa es una buena dirección. Tener puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador es buena dirección. Maestro, si usted pone sus ojos en alguien más, está errando de dirección. Tiene que poner sus ojos en Cristo. Amén. En Él, para permanecer en la casa de Dios. Amén. Para seguir adelante, para no desanimarse. Va a desanimarse, pero Dios lo levantará. Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12, 35. La palabra de Dios nos dice: caray, creo que lo anoté mal. Juan 12, 35 es Jesús lloró, o yo estoy mal. No. No sea que os alcancen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Estos ciegos, guías de ciegos, hermanos, dice la palabra de Dios que no saben por dónde van porque andan ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué es la palabra tinieblas? Oscuridad. Pero la Biblia dice que la luz ha venido a este mundo y se llama Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice: si tú siendo judío reposas en la ley y te confías de ser judío, pero aún no se han abierto tus ojos, de nada sirve. Te tiene que alumbrar la luz de Cristo para darte una correcta dirección. ¿Quién de acá puede ver en la oscuridad? Yo no. Si con la luz todavía a veces fallamos también, cuanto más en la oscuridad. La palabra de Dios es clara. Dice: porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Y claramente el que no está sin Cristo, el que está sin Cristo anda en tinieblas y no puede dirigir a otros. Por eso el apóstol Pablo decía: tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo?
Juan capítulo 5, versículo Juan 5, más atrás. Juan 5, versículo 39 al 40. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Amén. Dice, escudriñad, dice el Señor, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Dice, porque a vosotros os parece. ¿Sabe por qué el Señor dijo esta expresión, os parece? Porque aún no se habían determinado a ver la verdad. O sea, la tenían en sus manos, la conocían, pero no querían creerla. Y el Señor las estaba mandando a creerla. Amén. Entonces dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, dice, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y por qué razón o motivo los judíos no han podido llegar al conocimiento de la verdad? Porque reposan en la ley, pero no la creen. Porque reposan en la ley, pero no quieren abrir sus ojos a la luz de Cristo. Guías, el apóstol Pablo nos habla de guías que no tienen dirección. Segunda cosa, hermanos, vamos a definir lo que es un maestro de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hay necesidad de maestros? Claro que los hay. Si no, la palabra de Dios nos dijera, no son necesarios. Pero la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 4 sobre precisamente la necesidad de maestros como parte en el ministerio en la casa de Dios. Versículo 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Me? Pastores y maestros. ¿Hay necesidad de maestros? Claro. En la edificación del cuerpo de Cristo se necesitan maestros. Entonces, de acuerdo a esta necesidad, hermanos, vamos a definir lo que es un maestro. Se le considera un maestro a quien está instruido y tiene experiencia en un oficio o una ocupación. Es así como yo no traje los versículos exactamente ahí en la palabra de Dios donde viene cada vez que se menciona un maestro, porque son muchos. Pero sí pude ver que a lo largo de la palabra de Dios, por ejemplo, se utilizan los maestros de obra. ¿Sí? Cuando se hace el tabernáculo de la congregación, Dios deja a encargados maestros en artífices. O sea, maestros en hacer, por ejemplo, cosas de metal, cosas de madera, cosas de tela. Y Dios los hincha de su espíritu de conocimiento para que ellos sean personas con conocimiento e instruidos en el oficio. Hay maestros. Y él le decía, tienen que hacerle caso a estos maestros y ustedes hacer lo que ellos les manden. Entonces, hay también maestros de canto. En la palabra de Dios menciona, por ejemplo, cuando se instruyeron por ejemplo, la familia de Asaf, que eran cantores, en la división que David hizo cuando él llevó el arca a Jerusalén. En la división que él hace, pone cantores, y ahí menciona a maestros de canto, o sea, personas que iban a dirigir a otros cantores. ¿Sí? El apóstol Pablo, él se está llamando a sí mismo como un maestro de obra. Estaba viendo que la palabra griega que significa maestro de obra es arquitecto. Vean, hasta ahorita me vine a enterar que arquitecto es una palabra griega que significa maestro de obra. Entonces, ¿hay la necesidad de maestros? Claro que la hay. ¿Sí?
Hay necesidad de ¿cómo es que era esa palabra? Didascalos, así se llama la palabra para referirse a un maestro. Hay muchas otras palabras para referirse a un maestro, pero en el Nuevo Testamento se refieren a ellos como didascalos. Hebreos capítulo 5, vamos a leer, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Veamos. ¿Hay necesidad de maestros? Claro que lo hay, pero veamos. Del 11 al 14 dice: De cual tenemos muchas cosas que decir, difíciles de declarar, por cuanto sois perezosos de oír, debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo. Hagamos una pausa ahí, hermanos. Primeramente, el autor de la carta a los Hebreos nos está hablando que dice que tiene muchas cosas que decir y difíciles de declarar, pero hay un problema. El problema es que somos perezosos para oír. ¿Y a poco no es una gran verdad? Sí, ay, otra vez. El hermano como que ya se pasó, ya como que ya ahora de 2 horas casi llegó. Somos perezosos para oír. Y dice la palabra de Dios, dice, y el problema ha sido ese, que somos perezosos para no ser maestros. ¿Por qué no quieres ser maestro de niños? Compromiso. Yo no lo soporto. Ay, quiero echarles el pescuezo. Así les hiciera yo si yo no quiero. Eso voy a estudiar. Eso dedicarle tiempo. Perezoso, perezosa. Por perezosos no queremos ser maestros. Ahora, más aún todavía atrás, dice, porque somos perezosos para oír. Ya no digamos para leer. El Señor todavía nos dice para oír. Si te grabaran toda la escuela dominical y usted a media escuela dominical, ya no lo escucharon. ¿Cuántos volvieron a darle otra repasada a los audios de la conferencia? Y ya cuando iba a la mitad, ya lo vimos una vez. Perezosos para oír. Pero dice la palabra de Dios, dice, del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de declarar, por cuanto soy, dice, perezosos, dice, de oír, dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿a causa de qué? ¿Cuántos años lleva, hermano? ¿Hermana? ¿Cuántos años? Esperamos que esos años sean de provecho. ¿Amén? Que sean de provecho, hermanos. ¿Sí? Yo creo que los años de estar en este lugar deberíamos de contarlo por las veces que nosotros hemos estado expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si usted se ha tomado una vacación, aunque sean 13 años, vamos a quitarle las vacaciones, ¿verdad? Entonces, porque debiendo de ser ya maestros, ¿a causa de qué? Del tiempo. O sea, el tiempo no debe de pasar en vano en nuestra vida como cristianos. Por eso el Señor nos llama y nos dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No tiene que pasar en vano, hermano, el tiempo en nuestra vida como cristianos. Cada día que nosotros pasamos como cristianos es un nuevo aprendizaje en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Dice, ¿tenéis necesidad de qué? Dice, de volver a ser, ¿qué cosa? Enseñados. De cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, o sea, de la palabra que ha sido entregada de parte de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. O sea, nos está llamando niños espirituales. Nos dice, tienen que volver a ser enseñados. Y órale, como cuando le dicen al niño la A, E, I, O, U. Y a ver, O, U, I, no, A. Se le olvida. Tiene otra que volver a enseñar otra vez las vocales, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor, somos niños espirituales. Ya deberíamos de ser, ¿qué cosa? Deberíamos de ser maestros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el día de mañana que no venga la hermana Sandra, que el día de mañana que no venga la hermana Gema, que el día de mañana no esté la hermana Jerusa, pueda decir, hermana Sonia, ¿puede atender a los niños? Hermana Marisol, ¿puede tomar a los niños? Hermana Melissa, ¿puede atender a los niños? Tener esa disponibilidad para poder atender a los niños.
Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el tiempo no debe de pasar en vano en nuestra vida, de estar expuestos a la palabra de Dios. Algo hemos aprendido. Amén. Yo no creo que no hayamos aprendido. De repente nos sorprendemos escuchar a algunas hermanas y saber que han aprendido. Amén. Que han aprendido. Es importante, hermanos, que nosotros, dice, versículo 13, sigamos leyendo, que cualquiera que usa de leche, dice, oiga bien, que cualquiera que usa de leche, dice, es incapaz en la palabra de justicia, porque o sea, el Señor nos manda ya no solamente leche, sino una vianda firme, para ser capaces ya, dice, en la palabra de justicia. Ahora, versículo 14 dice, mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos. Dos cosas muy importantes que vamos a resaltar en esto que estamos leyendo, hermanos. La palabra de Dios dice, nos habla sobre el tiempo, y otra cosa, el uso. Si alguno de acá llega o se ejercita en un gimnasio, sabe muy bien que estos dos son elementos claves: el tiempo y la perseverancia. Porque yo puedo llegar al gimnasio, de hecho yo llegué a alguna ocasión, pero llegué a alguna ocasión, les estoy diciendo, ya no llego más, ¿verdad? Yo llegué a una ocasión, hice uno, y ya en las primeras pesas yo ya me sentía como Arnold Schwarzenegger. Pero ya el siguiente mes me había olvidado ya. ¿Sabe? Y por cierto, es porque termina uno muy adolorido y que después ya no le sigue uno. Tiene que haber perseverancia. Dice la palabra de Dios, dice, para aquellos que por razón, ¿cuál es la razón? Que estos pueden alcanzar, ser maestros e instruir a otros. ¿Cuál es esa razón? Dice, por razón del uso, dice, tienen sus sentidos ejercitados. Por razón del uso, dice, nos habla de sentidos espirituales, pero hablemos humanamente. ¿Usted cree que el arquero que participa en los Juegos Olímpicos y que le tira y que le da al 9, que le da al 8, que le da al 10, ¿usted cree que nomás llegó y dijo, yo quiero participar, quiero tirar una flecha? Si usted y yo tiráramos una flecha, heriríamos al árbitro. No sé si le llamen árbitro o juez, ¿verdad? Le tiramos al tablero y le damos a él. Estos han practicado no solo una vez, se han dedicado a desgastar sus dedos, a estar jalando y tirando, jalando y tirando, jalando y tirando. Y por razón del uso constante de sus sentidos, llegan un día a poder tener esa practicidad para poder tirar y dar en el blanco. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dejan ver, hermanos, que si el tiempo ha pasado en nuestra vida como cristianos, no debe ser en vano. Ya algo sabemos, ¿verdad? Ahora, no solamente nos habla de estar expuestos, sino por razón del uso. ¿Qué tanto de lo que usted ha recibido en su vida como cristiano, usted lo ha practicado? Y lo ha practicado, y lo ha practicado, y lo ha practicado de tal manera que se le ha convertido en una convicción. Porque eso es lo que debe pasar en nuestra vida como cristianos. Tomar convicciones bíblicas. Que por ser expuesto tanto a la palabra de Dios, un día dice la mujer, ¿saben qué? Yo ya no me pongo un pantalón. Y me determino a ya no ponérmelo. No por hacerle gusto al hermano. No por hacerle gusto a mi mamá. No por hacerle gusto a Julanito de tal. Sino porque la palabra de Dios me ha convencido precisamente que tengo que agradar a Dios. Hasta en lo más mínimo. Esa es una convicción. Y se agarra cuando usted es expuesta a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Ya no le va a quedar lugar. ¿Sabe qué le pasa a un hombre que lo arrinconan en la esquina de un ring? ¿Qué es lo que hace? Le pegan uno, le pegan otro, le pegan otro y le empiezan a esquinar. ¿Sabe qué es lo que hace? Lo único que tiene que hacer es esto, ya. Ya no puede hacer nada. Es lo que pasa con la palabra de Dios. Que llegue el momento en nuestra vida de que nosotros, usted y yo, ya no podemos hacer nada, Señor. Sí, ya entendí, Señor. Dios nos va a hablar muchas veces, de muchas maneras, hasta que digamos, Señor, yo lo sé.
sé lo que tengo que hacer, pero nomás estoy como sparring, soportando nada más los golpes, pero sé que es lo que me está diciendo. Y llega un momento que nos rendimos a esa exposición de la palabra de Dios y se forma una convicción en nuestra vida. Y eso tiene que pasar en nuestra vida como cristianos. Entonces, es ahí, hermanos, donde, ¿cómo surgen los maestros? Es a través de esto, del paso del tiempo y de la ejercitación por el paso del tiempo. Amén. Entonces, es un don que es de parte de Dios también. No voy a ignorar que es un don de Dios. Quizás no a todos se nos dio la capacidad de poder transmitir el conocimiento a otro, porque es un don de Dios. Pero no puede usted negar que usted ha podido aprender algo en este lugar que puede enseñar a otro. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está siendo un poco recio, diciendo, maestro, tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Porque lamentablemente estos maestros que habían llegado a ser maestros por el conocimiento de la palabra de Dios tenían unas conductas reprobatorias, y es lo que vamos a ver, maestros con conductas reprobatorias. Hay que dejar en claro, hermano, que no se espera que un maestro nunca haya pecado delante de Dios, sino se espera de un maestro que sepa reconocer la necesidad de ser justificado por su Salvador. No estamos hablando de hablar maestros perfectos, sin haber cometido ninguna falta en ningún momento. Porque le voy a decir una cosa, comparando este pasaje que el Señor Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo. Porque es mejor quitártelo y entrar sin un ojo al cielo que teniendo los 12 y ser echado en el infierno. Ahora, ¿cuántos de nosotros ya estaríamos sin ojos? Y solamente tenemos 2. Ojalá y tuviéramos como 10 o 1000 ojos, si pudiéramos quitarnos uno por uno y uno por uno, pero solamente hay 2. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos sin ojos? Sería mentiroso si yo le dijera, yo conservaría por lo menos un ojo. Mentira. Sería mentiroso. Porque mi ojo me ha sido en algunas ocasiones, me ha hecho pecar por la concupiscencia que en mi corazón hay. ¿Sí? Entonces, quiero comparar esto con lo que estamos viendo acá. Si buscáramos maestros que no tengan ningún error, si buscamos maestros que no hayan cometido ningún pecado, hermanos, no tendríamos maestros tampoco. Y no estamos solapando que pueda haber maestros que anden conforme a sus concupiscencias, maestros conforme a sus impiedades, maestros conforme a sus iniquidades, no. Estoy diciendo que no podemos tener un maestro perfecto. Solo hay uno, el Señor Jesús. Amén. Perfecto. Amén. Sin ninguna tacha. Estoy hablando de que nosotros podemos fallar como maestros. Pero tampoco podemos nosotros decir, bueno, no importa. Es ahí donde entra lo que dijo el apóstol Pablo. Maestro, ¿tú qué enseñas? ¿No te enseñas a ti mismo? O sea, lo que tú dices y declaras no te hace escozor a ti. Tú le dices a aquel que no hurte, pero tú por debajo de la mesa hurtas. No te da escozor cuando tú dices hurta y tú sabes que estás hurtando. O sea, el Señor está diciendo, no queremos maestros que sean con corazones impenitentes, que no se muevan por lo que dicen, sino maestros con temor, que cuando digan, hermano, ¿por qué no lee? Y se sepa a sí mismo que no lee, se humille ante Dios y diga, tengo que leer. A eso se refiere. Quizás yo no he leído. Yo hoy he leído por la mañana, yo lo estoy diciendo pero quizás yo no he leído. Y yo digo, tenemos que leer. Pero llegando a mi casa digo, Señor, quiero leer. Porque lo que yo hoy he dicho, también ha hablado en mi vida.
Amén. A eso se refiere el Señor con estos maestros. Ahora, hay maestros con conductas deshonrosas, reprobatorias, las hay, ¿no? Las hay. Como dice Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Mateo 23, versículo 1 al 4. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hagamos una pausa aquí, hermanos, antes de continuar. El apóstol Pablo claramente le fue revelado este pasaje y muchos otros que el Señor Jesús dijo. Porque el apóstol Pablo dice: estos sobre la ley, ¿qué? Reposan. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los que estaban haciendo sentados sobre la cátedra. Es una expresión que se utiliza para decir que ellos descansan sobre la ley. Lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2 que estamos leyendo. Entonces hay una concordancia aquí. Dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo. Oiga, esto es importante. No somos maestros perfectos, pero Dios en su infinita sabiduría y gracia dice: si este maestro te habla palabra de Dios, obedécela. ¿Sí? Obedécela. Porque es lo que está diciendo acá. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Y cuáles eran las obras de estos? Decían que se tenía que hacer tal cosa y no lo hacían. Es lo que Dios está diciendo, lo que Jesucristo le está diciendo: no hagan como ellos hacen. Que dicen que se tiene que hacer y no hagan. Mañana vamos a ir a tal lugar a tal hora y no llegan. Mañana sea puntual en esto y lo otro y no se hace. Debe ser el primero. Si usted enseña, debe ser el primero. Amén. La palabra de Dios es clara. Dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, el problema de estos maestros es que decían y no hacían. Y había una gran contradicción, y esto puede traer el desánimo precisamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque empiezan a decir: bueno, si el maestro, que es el maestro, no lo hace, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? Pero el Señor está diciendo: hacedlo. ¿Qué dice el maestro? ¿Que hagan conforme hacen ellos? No, que lo hagan ustedes. Porque recordemos que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. No le va a usted decir: es que mi maestro, Señor, me decía una cosa y no lo hacía, y por eso yo también no lo hago. No, Él le va a decir: ¿tú qué hiciste? Amén. Entonces dice: porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover. Ellos decían, instruían de tal manera que ataban cargas pesadas a la gente, y ellos ni siquiera ellos mismos querían cargarlas. El Señor nos está hablando y diciendo que era el problema de estos maestros que tenían conductas reprobatorias. ¿Por qué eran reprobatorias? Porque decían y no hacían. Amén. No estoy diciendo que todo lo que decimos vamos a hacer, porque de eso estamos hablando, como que no somos perfectos. Pero debe haber una batalla en el maestro por hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí, hermanos, Marcos 1, 21 y 22. Marcos 1, 21 y 22.
Marcos 1, 21 y 22 dice: y entraron en Capernaum e inmediatamente en el día del sábado, él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaban atónitos de su doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, ¿no? Dice, y estaban atónitos de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y cómo enseñaban los escribas? Dice, y no. Pero Cristo Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y sabe quién tiene autoridad? Aquel que ha hecho lo que está enseñando. Tiene toda la autoridad que le ha sido delegada del cielo. Amén. Vemos maestros con conductas reprobatorias y estamos viendo a un maestro honorable, al maestro de maestros, que merece todo honor, toda honra y toda gloria. Como padres, hermanos, aunque tenemos la autoridad dada por Dios, en muchas ocasiones la perdemos con nuestra conducta que es contraria a lo que nuestros labios dicen. Un maestro no se mide por los conocimientos que posea, sino cuántos de ellos haya puesto en práctica. Le voy a decir una cosa, un maestro no lo vamos a medir. Hermanos, yo pudiera enseñar aquí en latín, griego y en todos los idiomas que pudiera hacer, pero ¿sabe? Eso sería nada si tengo una conducta deplorable. Si digo yo, ahora sí me voy a dejar llevar por el cuerpo. Como dijo un pastor que conocí, que dijo, al cuerpo hay que darle lo que pida. ¿Y qué tantas cosas no pide el cuerpo? Me pregunto yo, ¿qué tantas cosas no pide el cuerpo? ¿Quiere seguir durmiendo? Claro que quiere seguir durmiendo, porque flojedad no nos falta. Quisiera. Me acuerdo cada vez de esa expresión que dijo y no sé qué me da ahorita. No se mide por los conocimientos que tenga, sino por los que haya aplicado en su propia vida. Un buen maestro será eso, que todo lo que enseñe se vea reflejado en su vida. Amén. Por eso el Señor Jesús era un maestro con autoridad, porque Él decía, yo adoro a mi Padre y lo honro. Y cuando Él decía que lo adoraba y lo honraba, sí lo adoraba y lo honraba, porque obedecía todo lo que el Padre le decía. Y yo puedo decir, yo honro y adoro al Señor, pero mentira, porque no, ni leo mi Biblia, ni hago esto, ni hago lo otro. Amén. Mentira que le adoro, porque si le adorara estaría buscando la manera de obedecerle. Amén. Somos maestros deplorables, pero el maestro honorable nos enseña. Hermanos, los padres pierden muchas veces esa autoridad. Por eso a veces estos están diciendo, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sabe por qué tiene autoridad? Porque no hay nada reprochable en su vida que le quite la autoridad que le ha sido dada. Ahora, niños, jovencitos, ustedes no pueden juzgar a sus padres por la vida que llevaron, pero sí por lo que hoy viven en Cristo. Y eso es lo que muchas veces nos puede quitar la autoridad. Mandar yo a mi hijo, tú haz esto, y cuando me toca a mí hacerlo en la iglesia, no lo hago. Eso me quita autoridad como padre. Créanme, muchas veces he sido confrontado por mi hija. Y es válido hasta cierto punto, porque lo que aquí se enseña tiene que aplicarse en nuestra vida. ¿Cómo perdemos esa autoridad cuando nosotros no estamos practicando lo que queremos enseñar? Para ser un buen maestro, tenemos que aplicar esas enseñanzas primeramente a nuestras vidas.
Qué peligrosos son los tiempos actuales, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo demuestra cuando sabemos que van a haber maestros, hermanos, y ya los hay, maestros que son llevados conforme a sus propias concupiscencias. Su palabra dice ya en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, oiga bien, ¿qué requiere? Predica la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Dios requiere que la palabra de Dios sea ¿qué? Predicada. ¿Para qué? Inste. Cuando dice la palabra inste, es como ponerse de pie, pararse delante. Dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe cómo podríamos llevarlo esto a la práctica? A tiempo, cuando decimos hay un ministerio el jueves de ir a ponernos de pie al hospital y predicar su palabra, es a tiempo. Y fuera de tiempo, usted siendo guiado por el Espíritu Santo en el centro y dice el Señor, háblales, y usted habla, fuera de tiempo. ¿Sí? En los ministerios que ya tiene y aún en los que no están, pero que si Dios le dice que tenga que hablar, dice reprende, exhorta con toda paciencia, dice, y doctrina. Dice, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, conforme a sus propios deseos del corazón, que son contrarios a Dios. Que lejos están para enseñar la voluntad de Dios, sino lo que su corazón quiere que aprendan. Y hoy en día hay muchos maestros como ellos. Y mucha gente se está amontonando para escucharlos. Por eso estamos en tiempos peligrosos. Jacobo capítulo 3, todo el capítulo de Jacobo capítulo 3 nos habla sobre esto, pero solamente vamos a ir a algunos versículos claves, hermano. Pero todo el capítulo 3 se refiere a esto. Hermanos míos, dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y cuando nos habla de que no nos hagamos muchos maestros, no quiere decir que haya un problema en que haya maestros en la iglesia. No los hay. Porque hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios que en Antioquía habían buenos maestros y muchos maestros. ¿Y sabe qué solución dio el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía? Cuando hubo muchos maestros, bueno, los empezó a repartir. Es la solución que el Espíritu Santo da. No hay problema en que haya muchos maestros, porque el Espíritu Santo va a llevar a los maestros a otro lado. Es lo que bíblicamente dice. Pero vea, cuando habla de estos maestros se refiere a estos maestros que son conforme a su concupiscencia. ¿Por qué? Porque nos habla referente a esto en los siguientes versículos. Porque dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo, ¿qué cosa? Su cuerpo. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, y nos habla. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver que la lengua y que esto? Porque después nos habla solo de la lengua. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Nos está hablando, hermanos, dice, en el versículo 2 dice, porque dice, todos ofendemos en muchas cosas. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo de esta manera. El Señor no quiere maestros, hermanos, que se dediquen a ofender, no considerando sus propias vidas. Amén. Es por eso que hablamos sobre maestros no perfectos, sino maestros que sepan reconocer su imperfección, pero su necesidad de Dios para ser buenos maestros. Y cuando dice, porque todos ofendemos, claro, todos ofendemos en muchas cosas. Pero estos maestros de los cuales habla el versículo 1, de los cuales no se tienen que hacer muchos maestros, son de aquellos que piensan que ellos no han cometido un error y que solamente tienen una lengua desenfrenada. Ahora, usted puede decir, tiene que ser un maestro. A veces no somos necesariamente maestros, pero decimos, uy, ¿por qué no hace esto él? Y esto y lo otro.
Y la pregunta, ¿nosotros lo estamos haciendo? ¿Verdad que no? Pero se nos hace más fácil decir de alguien más que podemos verlo de manera externa, pero no de nosotros. Entonces, versículo 13. Porque todo esto nos habla sobre... Ahora, ¿por qué pues menciona la lengua? Porque recuerde que un maestro tiene que... Un maestro tiene que enseñar. Amén. Y esa lengua que... Ojo, muy importante, hermanos. A estas alturas, si usted es maestro, hermanos, cuide su lengua. Amén. Cuide su lengua. Ya no deberían de salir palabrotas de nuestra boca, ¿no? Se sorprende uno a veces escuchar tremendas cosas. Hace unos días yo escuché un palabrota. Y dije yo, caray. La palabra de Dios dice en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Y por qué? Porque hay amontonamiento de maestros que quieren ser sabios, que quieren enseñar, que quieren dirigir. Es fácil dirigir, hacer esto, el otro, pero primero tiene que ser en nuestra vida. Amén. Por eso dice, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. O sea, la manera en la que va a mostrar su verdadera sabiduría como maestro es en la conducta de su propia vida. ¿Me entienden? ¿Por qué? Aquí viene lo importante. Pero si tenéis envidia, si el maestro tiene envidia, el maestro tiene contención en su corazón, se gloría, es mentiroso contra la verdad, esta sabiduría no es la que desciende de los altos. Amén. Entonces puede haber maestros que estén enseñando no con sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice que sí. Y lejos esté de nosotros que seamos tales. Que el Señor nos ayude a saber reconocer humildemente nuestra propia necesidad, que tanto como nosotros necesitamos cambiar, como ustedes necesitamos cambiar, como todos y cada uno de nosotros. Esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino es que es terrena, sensual y diabólica. Porque donde hay envidia, dice, y contención, allí hay confusión. Y toda obra perversa. ¿Sí? Entonces dice, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad. Oiga bien, maestros. Ay, el niñito, mi niñito, sin parcialidad. Todos los niños son iguales para cada uno de nosotros. ¿Amén? Todos los hermanos son iguales. Todos son discípulos. ¿Amén? Sin parcialidad. Oiga bien, vean las características de esta sabiduría que se le da a un buen maestro. Y sin hipocresía. Vamos a terminar, hermanos. Vimos los contrastes en que hay entre un maestro que no tiene la sabiduría de Dios y uno que sí la tiene, ¿verdad? Que se puede ver. Y ahora, por último, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, está diciendo, casi al final de lo que ya leemos, hermano, vean lo siguiente. Romanos, capítulo 2, dice acá, en el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Dice el Señor, el nombre de Dios es blasfemado. ¿A causa de quiénes? De los que hablan de la ley, pero transgreden la ley. Y es por eso cuando encontramos tantas personas allá afuera, mira, me dice que yo haga esto y él come con su vecino. Me dice que yo perdone y él ni siquiera perdona. Me dice que yo ame y ni siquiera, allá lo tiene a su hija dejada. Y dice que ama. Es por eso que nosotros le damos pie a que los demás blasfemen el nombre de Dios. Por ello. Por eso, lo último, maestros deshonrando el nombre de Dios. Maestros que lejos de poner en alto el nombre de Dios, están deshonrando su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2,
versículo 1 y 2 dice: Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros. En aquel entonces, en el pueblo de Israel, entre ellos había ¿qué? Falsos profetas. ¿Y qué decían los falsos profetas? Así dijo el Señor. Y no había dicho, ¿verdad? Así dijo el Señor y no había dicho. Era mentira, eran falsos profetas. Pero ahora dice que en nuestros tiempos no dice que va a haber falsos profetas. Aunque sabemos que los hay porque no hay profetas ya. Pero no dice que va a haber falsos profetas, dice, sino que nos habla de que habrán falsos ¿qué? Maestros. Que introducirán, oiga bien, qué importante es saber esto, que introducirán encubiertamente, dice, herejías de perdición. Y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y no será como la negación que Pedro hizo al maestro, sino la negación de que Él es el Señor y Salvador de este mundo. Amén. Y vea cuántos maestros hay allá afuera que dicen, no, Jesucristo es solamente un hombre. Últimamente he escuchado un hombre por ahí que dice que Jesucristo fue un solo maestro, solamente fue un profeta más, como lo fue Mahoma, dice. No hay comparar tal cosa. Él es el Hijo de Dios. Amén. Es Dios en la persona de Jesús. Amén. Pero dice que ¿cómo entrarán estas herejías? Encubiertas, no dadas a conocer así abiertamente, sino que muy por debajo vendrá la enseñanza. De repente cuando usted venga a ver, ya es usted unitario también. Cuando usted venga a ver, dejó de creer en la Trinidad de Dios. Cuando de repente va a dejar de creer que Jesucristo verdaderamente fue hombre, como también verdaderamente Dios. Y así lo van metiendo encubiertamente porque son herejías. Cuando nos referimos a herejías, la palabra herejías dice que su definición es propiamente la elección, una elección propia o una alternativa. Oiga, ¿y cómo se manifiesta esto? Una herejía dice una alternativa. ¿Sabe cuándo es una herejía? ¿Sabe que el fundador de los mormones, ¿sabe cómo empezó su secta religiosa? Iniciando una herejía. O sea, buscando una alternativa. Cuando muchos de nosotros son confrontados a la verdad y no quieren recibir la verdad, buscan una alternativa. Y cualquier cosa alterna a la verdad será una mentira. Eso se convierte en una herejía. ¿Saben? Cuando muchas personas no han querido aceptar la verdad de Dios y han querido mejor suponer ellos que pueda haber, ¿sabe? En el catolicismo no se acepta que Dios mande a los hombres directamente al infierno. Se les hace una decisión de parte de Dios muy tajante. O sea, ¿cómo es posible que Dios ya los juzgue directamente en el infierno muriendo? No, tiene que haber una forma de que el hombre, aún después muerto, pueda salir de ahí. Y viene la alternativa. ¿Cuál es esta? Purgatorio. No, es que ahí tiene que haber una segunda oportunidad aún después de muerto. No quieren aceptar que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, si no mal recuerdo, que está establecido a los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ay, no puedo aceptar esa verdad. Y sacan la herejía del purgatorio. Así nace una herejía. Estos maestros introducirán esas herejías. Que nuestra conducta sea de tal manera que no le permitamos a otros. Dios nos manda a nosotros que nuestra conducta sea de tal manera que no le permitamos a otros que blasfemen el nombre de nuestro Dios. No le permita a otros que blasfemen el nombre de Dios. Segunda de Samuel. No sé qué ando haciendo en el Nuevo Testamento.
Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Ya vamos a terminar, hermano. 12, 14. La palabra de Dios dice: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. ¿Qué le estaba diciendo el profeta Natán a David? Por este negocio. ¿Cuál había sido su negocito que había tenido David? Había tomado a la mujer de Urías, había entrado a ella, había mandado matar a Urías. Vaya negocio, que no había sido oculto al Señor. Y esto había sido un hincapié para que pudieran blasfemar el nombre de Dios. Porque quiero yo pensar que muchos pudieran haber dicho: después de todo lo que Dios le ha dado al rey David, y el rey David hace esto. El error fue de David, pero dio pie o paso a que blasfemaran el nombre de Dios por su conducta. Terminamos con Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. Dios quiere, hermanos, maestros como el que veremos a continuación. Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Antajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadok, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Oh, qué descendencia de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y concedióle al rey, según la mano del Señor su Dios, sobre él todo lo que pidió. Oiga bien, qué maravilloso es ver que no solamente a Nehemías le fue la mano benéfica de Dios cuando él se comportó de la manera que se comportó ante Dios, aceptando la voluntad de él, sino vemos a un sacerdote como Esdras, que era un sacerdote, no cualquier sacerdote, no cualquier maestro. Dice que era ¿qué? Un escriba ¿qué? Diligente, ¿sí? Diligente en la ley de Moisés. Vamos a saltearnos, hermanos, por el tiempo. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer enseñar a Israel mandamientos y juicios. Oiga, era tan diligente Esdras que antes de enseñar al pueblo, inquirió primeramente en sus adentros, en su corazón. La expresión inquirir o la palabra inquirir es precisamente hacer preguntas para llegar a una respuesta. Y la palabra de Dios dice que él inquirió la ley del Señor. Él antes meditó. Cuando estamos hablando de alguien que se pregunta y que quiere la respuesta en la palabra de Dios, estamos hablando de alguien que medita la palabra de Dios. Pero dice que él dice, para inquirir la ley del Señor, dice, había preparado su corazón. Esdras sabía que tenía que preparar su corazón para enseñar a otros. Amén. No solamente hay que prepararse académicamente o prepararse a través del bosquejo, sin duda alguna, lo más importante para preparar tiene que ser nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es el perverso y engañoso. Entonces ese es el que tiene que ser preparado y es alcanzado a través de la oración. Amén. Rogarle a Dios que nos ayude. Amén. Como maestros. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 6, ya ahora sí termino. Ahora sí de verdad es el último. Gálatas 6:6. Y el que es instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que le instruye. ¿Sabe? Dice, el que es instruido en la palabra, dice, comunique todos los bienes. Oiga, nuevamente nos lleva a lo que decía Jacobo, que no hay en estos maestros que son formados al carácter del Señor. La palabra de Dios dice que no hay envidia en ellos. Entonces, estos instruyen todo. Dice, instruyen todos los bienes, comunique todos los bienes al que le instruye. Te voy a enseñar esto, pero no te lo voy a enseñar bien porque no vas a ser mejor que yo como maestro.
mejor no te la enseño. No, enseñe bien, que aprendan bien. Le enseña una receta a la hermana, pero no se la enseña como usted la hace. La enseña dándole los medios pasos, pero la receta secreta no se la da. No, enseñe bien. Amén. Comunique todo. La instrucción. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por cada escritura que hemos leído, cada porción de ella, Señor, que sin duda, Padre, ha de obrar en nuestras vidas. Señor, sabemos que no hemos sido buenos maestros quizás, Señor, como tú has querido, pero ayúdanos para preparar una generación de maestros, Señor, que no sean conforme a sus concupiscencias, sino, Señor, queremos ser maestros conforme a tu voluntad, Señor, maestros que tengan sabiduría que viene dada del cielo, Señor, siendo inspirada por tu Santo Espíritu, siendo guiados para poder trabajar en la verdad. Ayúdanos, Señor bendito, a comunicar la verdad, Padre, sobre todo esa gran verdad, Señor, de la salvación, Señor, para aquellos que no te conocen. Danos de tu gracia, Señor, porque siempre vamos a necesitar de ti. No podemos nosotros, Señor, hacer las cosas por nosotros mismos, porque tu palabra dice que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, para ser siervos diligentes. Ayúdanos para no confiar en nuestro título de cristiano. Ayúdanos para no confiar en nuestra iglesia y en todos sus ministerios que tiene, sino para, Señor bendito, entender que tu palabra tiene que forjar nuestra vida como cristianos, para no confiar más ya en los títulos o a la iglesia que pertenecemos, sino nuestra conducta, que será el reflejo de lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En el amor de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.